Ahí está. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Aquí el pastor Apolinar Martínez, una vez más con un tema de la palabra del Señor. Les deseo bien, deseo bendiciones del Señor, la paz del Señor esté gobernando sus vidas. Gloria al Señor. Y el tema de hoy se llama Un único templo para el único Dios. Un solo templo para aquel único Dios. Y vamos a leer, hermano, la escritura que está en Éxodo 25:8. Bueno, la voy a leer yo, usted me va a escuchar solamente. Y dice así la palabra del Señor: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Quiero comenzar, hermano, con el pensamiento, con la premisa de que al haber un solo Dios, no puede haber dos templos o dos tabernáculos o multitud de templos funcionando al mismo tiempo. Es un solo Dios y un solo templo. Ahora sabemos que hay multitud de dioses, pero que son dioses falsos, y cada falso dios pues tiene un templo o tiene un altar, ¿no? Eso sí, pero el Dios verdadero, el único Dios, solamente ha permitido en su soberanía que exista un solo templo en todos los tiempos. Y hay veces que hay un tiempo donde se entrelazan los tiempos y que ha habido dos templos a la vez, pero solamente por un corto tiempo, Y lo vamos a mirar aquí en la escritura. Entonces usted sabe que Moisés, el siervo del Señor, recibe la instrucción de edificar un tabernáculo para Dios. Parece que Dios lo lleva al monte y allá en el monte le abre el cielo o le da una visión y él mira cómo es el tabernáculo en el cielo y cómo son los utensilios y los muebles del templo. Y el Señor le dice: vas a hacer todo, el tabernáculo, los utensilios y los muebles, como se te mostró en el monte. Dice, así como te fue mostrado. Entonces, la idea de los otros templos y otros dioses pudo haber sido tomada de aquí. Ahora vamos a ir poco a poco. Este relato del tabernáculo, hermano, nos remonta hasta unos 1500 años antes de Cristo y 4000 años desde ahora desde este tiempo hasta allá. Entonces, los primeros rastros de contacto entre Dios y los hombres era a través de altares, como los altares de Noé, los altares de Abraham. Donde quiera que Abraham iba, edificaba un altar. Abraham era hombre que edificaba altares para Dios, donde quiera que él iba. Yo tengo varios versículos donde se puede mirar que ya sea que saliera y que fuera a Betel o que fuera a otra ciudad, él edificaba un altar. Entonces, si usted va un poco atrás de la historia, más atrás de Noé, más atrás de Enoc, más atrás allá de Enos, usted va a encontrar que tal vez el primer altar fue edificado por Abel. Usted ve que Abel muere, lo mata su hermano Caín y Dios levanta un reemplazo para Abel. Y eso está en Génesis 4:25. Escuche lo que dice Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cómo lo empezaron a invocar? No lo sabemos, solamente nos dice
que en el tiempo de Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces volvamos otra vez a Abraham, porque le dije que era hombre de altares, y vamos a leer unos versículos. En 12:7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido. Vamos a mirar a otro, dice después, dice el 12:8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová. Entonces, donde quiera que iba este hombre, edificaba altares. Isaac, Jacob también construyeron altares para el Señor, y de ahí pues llegamos a los tiempos de Moisés, ¿no? Entonces, haciendo un paréntesis también, podemos mirar o no podemos dejar a un lado los dioses que le mencioné, como los dioses egipcios, los dioses de Sumeria o de Mesopotamia. Los dioses de Egipcio, yo me apunté solamente unos cuantos. Se llamó uno de ellos Osiris, el dios egipcio de la muerte y de la resurrección. Horus, Ra, que era el dios del sol. Neftis, guardiana del lecho funerario. Mat, Amón, el dios de la ciudad de Tebas. Isis, diosa de la vida o diosa de la luna. Horus, el dios del cielo. Anubis, dios de las momificaciones. Set, dios de las tinieblas o del desierto. Hathor, diosa del amor. Y así, también los dioses de Sumeria, le quiero mencionar, aquí están unos cuantos. Anki, Enlil, que era el dios del viento. Ki, diosa de la tierra. Nammu, la diosa madre. Inanna, la diosa del amor. Utu, el dios del sol. Entonces, cada uno de estos dioses, por supuesto que también tenían altares o templos, pero eran falsos dioses y no eran el verdadero Dios. El verdadero Dios, el pensamiento que traigo hoy, es que solamente ha permitido un solo templo a través de toda la historia, y eso es bien interesante. De ahí, de estos dioses de Sumeria, fue sacado nuestro padre Abraham. Entonces, y la Biblia narra un hecho de un hombre llamado Nimrod, que fue el primer poderoso de la tierra, que podía ser o que podría ser un descendiente de los gigantes. Y mire lo que dice en Génesis 10:8, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, que de hecho la traducción correcta sería en contra de Jehová. En contra de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Entonces, este Nimrod fue el que fundó, el fundador de Babel, de donde nosotros sacamos Babilonia, y Babel quiere decir confusión, porque ahí descendió Dios a confundirlos con los lenguajes, con los idiomas. Entonces dice, y fue con el comienzo de su reino Babel. Y hablando de reino, si un reino quiere decir que tiene un rey. Este Nimrod fue el primer rey, y su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calme, en la tierra de Sinar. Y fue ahí en la tierra de Sinar donde se levantó Babel, o la torre de Babel. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. Se me hizo bien interesante, hermano, que el fundador de Nínive, de la ciudad de Nínive, fuera este hombre, Nimrod. Entonces, y también Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Este poderoso cazador en contra de Jehová, entonces fue el fundador de la torre de Babel. Pero quiero volver al tema principal, donde solamente hay un templo para un único Dios.
Entonces, que Dios no ha permitido, hermano, dos templos. Entonces, hay algo interesante, hay algo encerrado ahí en este tipo misterio. ¿Por qué solamente un solo templo para este único Dios? Bueno, como le dije al principio, ¿no? Como es un solo Dios, entonces no puede haber dos templos funcionando al mismo tiempo. Entonces, el tabernáculo era un templo, era un lugar de reunión por donde 40 años, hermano, lo estuvieron levantando, lo desmantelaban y lo volvían a levantar, lo desmantelaban y se movían para otro lado y dando vueltas en el desierto por 40 años, hermano, hasta que llegaron a Gilgal, donde volvieron a circuncidar a los hijos de Israel que no se habían circuncidado. Entonces ahí levantaron otra vez ese mismo tabernáculo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, estando ahí en Gilgal, las dos tribus de hermano que parece que era la tribu de Gad, la tribu de Manasés y la tribu de Rubén, parece que ellos les gustó la tierra que estaba ahí antes de entrar a la tierra de Canaán y se la pidieron a Moisés. Moisés les dijo, sí, se las doy con tal de que ustedes entren a la tierra, nos ayuden a pelear en contra de nuestros enemigos y cuando sean vencidos nuestros enemigos, entonces ustedes pueden regresar a esta tierra y poseerla. Bueno, esto sucedió de esa manera. Entonces, sigamos aquí. Cuando ellos entran a la tierra prometida, el tabernáculo se levanta en la tierra de Silo, en la ciudad de Silo. Escuche usted lo que dice la palabra del Señor. En Josué 18:1, Josué 18:1 dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Tremendo. Ahí fue que establecieron el tabernáculo. Y fíjese lo que, entonces, ahí es donde ministró el sacerdote Elías y sus hijos. Y ahí fue donde el Señor decidió, a causa de su maldad, abandonar. Su gloria abandonó el templo de Silo, el cual él lo menciona en Jeremías más adelante. Pero vamos a ir más despacio aquí. Entonces, en la Biblia hay este relato interesante acerca de las tres tribus que quedaron al otro lado del Jordán. ¿Se acuerda de la tribu de Gad, la tribu de Rubén y la tribu de Manasés? Y fíjese lo que dice en Josué 22:9. Oiga, Josué 22:9. Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron ahí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Recuerde que no podía haber dos. Entonces, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir y pelear contra ellos. ¿Por qué esta reacción, hermano? Porque ellos se habían decidido no solamente ir a hacer guerra, sino tal vez a exterminarlos, hermano. Si esto era verdad, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué motivo ellos reaccionaron de esta manera? Bueno, puede ser que porque ellos habían entendido en el mandato que se le dio a Moisés de levantar un tabernáculo que era un solo tabernáculo, un solo altar, un solo lugar donde debería estar morando la presencia del Señor y no dos lugares. Entonces, cuando ellos escuchan que aquellas tres tribus levantan un altar, ellos dijeron, vamos a hacer guerra en contra de ellos. Y es lo que hicieron. Pero después de explicarles
el motivo por el cual ellos habían levantado ese memorial, que no era para ofrecer sacrificios, que no era para ahí buscar al Señor. Entonces los humos se les bajaron a aquellos, no hicieron guerra, llegaron a un acuerdo y se fueron otra vez, se regresaron a Silo, se regresaron a la tierra de Canaán. Entonces, hermano, aquí vamos a concentrar un poquito en Silo, porque fue ahí donde se rebelaron los hijos de Elí. Y usted sabe cómo es que Samuel le dio la profecía a Elí que sus hijos iban a morir y que iban a morir en batalla. Sucede así, hermano, exactamente. Entonces, oiga lo que dice Jeremías. Oiga lo que dice Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 7:12. Andad ahora a mi lugar en Silo. Jeremías, hermano, desde el templo de Silo hasta Jeremías, ahí vamos a mirar. Unos 500 años, unos 400 años tal vez, hermano. Y fíjese lo que dice. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como le hice a Silo. Dios santo, Dios abandonando su tabernáculo, que él mismo había dicho que levantaran, que construyeran. El tabernáculo que él había mandado construir, el lugar donde él dijo, hermano, que ahí iba a estar su presencia, que era el lugar de reunión, que era el lugar de su reposo, que era el lugar de su habitación. Ahora él está amenazando a través de Isaías, hermano, y le está diciendo: lo mismo que hice en Silo es lo mismo que voy a hacer con el templo de Salomón. Entonces, que era un solo templo, otra vez, hermano. Entonces, por ahí dicen muchos, hermanos, que Dios no disciplina, que Dios no abandona, que Dios no castiga, que Dios es solo amor y solo amor, hermano. Pero aquí podemos darnos cuenta, hermano, que si su pueblo se desvía y no corresponde a ese amor, a esa fidelidad, a esa bendición de Dios, a que no corresponde a su misericordia, hermano, que él no estará atado a ningún lugar, aunque Dios haya hecho la promesa de que ahí haría morar su Santo Espíritu. Entonces, dos cosas estaba haciendo Dios ahí. Estaba disciplinando, estaba estableciendo disciplina, hermano, y al mismo tiempo estaba profetizando la destrucción de un futuro templo. Recuérdese que nosotros también somos templos. De ahí voy a llegar también. Entonces, hermano, y a causa del pecado, Dios, hermano, permitió que todas estas cosas malas sucedieran. Entonces, la destrucción del templo, el que vinieran, hermano, a destruir las paredes, el que vinieran a saquear, eso no era lo más severo. Eso no es lo más severo, sino el abandono de Dios. Y quiere que nosotros, hermano, pongamos un poco de atención a esto, que no era en sí, hermano, el que vinieran y echaran abajo las paredes del templo, no, sino que, hermano, que los dejara en soledad, que los dejara en soledad, que los dejara a su suerte. Era peor que la destrucción del templo, que la destrucción de las paredes. Y al remover el arca del pacto, hermano, que tipificaba la presencia de Dios, Dios les estaba diciendo: los dejo sin mi protección y los dejo sin mi bendición. Recuérdese cómo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl. Están esas hermano, cuadros ahí para que nosotros miremos, para que nosotros entendamos algo. Y quiero ir, hermano, a Jeremías 26,
6 al 9. Yo tengo aquí mi Biblia, hermano. Ay, disculpe usted. Jeremías 26. Ya casi llego. Una página. 26. 6 al 9. Dice así la palabra del Señor. Yo pondré esta casa como Silo. Otra vez. Como Silo. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Una casa, un tabernáculo que supuestamente sería de bendición para todos los que se acercaran ahí. Para todas las naciones de la tierra. Para todos aquellos que, hermano, pidieran auxilio, iba a ser una casa de bendición. Ahora el Señor aquí, hermano, está diciendo, yo pondré esta casa como Silo. Y pone de ejemplo a Silo, hermano. De cómo abandonó a Silo. Allá cuando estaba pariendo la nuera de Elí. Que, hermano, que ella, al parir, hermano, ella dijo, Icabod, la gloria se ha ido. Porque el arca de Jehová había sido capturada. Entonces, hermano, el castigo más grande es la separación de parte de Dios, el que Dios dejara ya esa casa sin su presencia, ese lugar sin su presencia. Y eso puede ser, hermano, uno de los, no le quiero llamar castigo, hermano, pero uno de los castigos más grandes para una congregación, para un lugar en que su presencia no esté ahí. En que estén haciendo todo, hermano, fiestas, reuniones, que esté ahí la predicación, pero que no esté la presencia de Dios, que no esté el arca de Dios, que no esté eso que dijo hermano Moisés. Si tú no vas con nosotros, dice, no nos vamos a mover de aquí, no nos muevas de aquí, no nos saques de aquí, si tu presencia no va con nosotros. Y entonces continuó aquí, hermano. En el Salmo 78, 54, espero yo no tardarme mucho, hermano, en este tema. Salmo 78, 54 dice así: los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha, echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo. Este fue el verdadero motivo, hermano, por el cual Dios decidió retirar su presencia, abandonar a Silo, dejarlos en soledad. Y dijo, entonces dice, no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Imágenes de talla. Aquellos que dicen que una imagen no es nada, que solamente es una imagen y que ellos reconocen que solamente es una imagen que no tiene ningún poder y que no tiene nada. Bueno, aquí Dios está diciendo, le provocaron a celo, dice, con sus imágenes de talla. Que Dios sintió celo, que Dios sintió un repudio, un rechazo hacia eso, que Dios dijo que no lo iba a tolerar. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera, aborreció a Israel, dejó por tanto el tabernáculo de Silo. ¿Por qué pone a Silo de ejemplo, hermano? Pone a Silo de ejemplo y dice que, hermano, dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo. Este tabernáculo, hermano, vinieron entonces los filisteos, destruyen el tabernáculo, pero ellos alcanzan a guardar, hermano, vamos a decir, alcanzan a guardar los utensilios, las vigas del templo, los mantos que cubrían el templo y todo eso, hermano. Y vuelven a levantar el tabernáculo en una ciudad que se llamaba Nob. Nob. Yo creo que lo traigo aquí. No sé, déjeme contárselo. Entonces, esa ciudad llamada Nob
hermano, pero sin el arca, sin la presencia de Dios. Ya estaban los jueces de Israel, ya estaba Samuel, ya estaba tal vez Saúl reinando, hermano. Y de ahí pasan, a causa de las guerras y de todo lo que Dios había levantado en contra, hermano, de Israel, vuelven a levantar, lo mueven de la tierra de Nob, de la ciudad de Nob, y lo levantan en Gabaón. Los gabaonitas allá tenían el tabernáculo, estuvo entre los gabaonitas, hermano. Déjame ir despacio entonces. Que fue levantado el tabernáculo, que fue levantado en Nob, fue el lugar donde vino David a causa del hambre y le dieron el pan sagrado y la espada de Goliat. Y Doeg, que estaba ahí, que era uno de los pastores más importantes de Saúl, mira todo lo que hace el sumo sacerdote Ahimelech, hermano, y entonces él se da cuenta que le dan el pan y que le dan la espada de Goliat y que David sale, hermano, se va. Viene Doeg, hermano, y le da la noticia a Saúl que Ahimelech le había dado de comer y que le había dado pues suministros a David, pero no solamente para David, sino para los siervos que estaban con David, los valientes que estaban con David, o el ejército que estaba con David, y hermano, y que le dan la espada también. Entonces viene y le da el reporte. Entonces, hermano, Saúl, en venganza por el odio que le tenía a David, hermano, en venganza manda a llamar a Ahimelech y manda a llamar a los sacerdotes. Los trae los sacerdotes, lo enfrenta, el sacerdote le trata de explicar que él no sabía completamente nada, y entonces le da la orden a los soldados, hermano, de matar a los sacerdotes, 85 sacerdotes. Y los hermanos, el ejército de Saúl dijo, o sea, ellos sintieron a temor de parte de Dios, y hermano, ellos no quisieron levantar su espada en contra de los sacerdotes. Por supuesto, dicen, no vamos a levantar nuestra espada en contra de los de siervos de nuestro Dios, o de siervos de Dios. Y hermano, entonces manda a Doeg, al que estaba ahí presente, y Doeg sí levanta su espada y mata, hermano, al sacerdote Ahimelech y a los 85 sacerdotes. Sangre fría, hermano. Sangre fría. Ahora, hermanos, aparte de eso, él manda a su ejército a arrasar con la ciudad de Nob. Y va y mata a mujeres, animales, a niños. Escuche, hermano, el mandato que había recibido él de parte de Dios, hermano, acabar con los amalecitas. Ese había sido el mandato, de acabar con los amalecitas, pero no lo hace, él desobedece. Y ahora no hay ningún mandato de parte de Dios, hermano, no hay nada de parte de Dios, y este hombre va y solamente por venganza, hermano, por haber oído que le habían ayudado a David, hermano, él mata a todos y arrasa con todo el pueblo. Lo que debió haber hecho allá con los amalecitas, lo viene haciendo con un pueblo inocente, hermano. Entonces, ¿cómo no abandonar, hermano, a este rey, hermano, que estaba totalmente enloquecido, embriagado por el poder, hermano? Entonces, continúo aquí, hermano. Después, Salomón edifica el gran templo, hermano. Y desde Salomón hasta la destrucción del templo, de ese templo que él había edificado, hermano, su padre reunió todos los materiales. David quería edificar ese templo, Dios no se lo permitió. Y hermano, y otra vez, usted mira hasta ahora, hermano, que Dios solamente permite un solo templo o un solo tabernáculo. Y ahora viene el templo de Salomón. Lo edifica y están, hermano, ahí en este templo, más o menos 400 años, hasta que viene el rey de Babilonia, sitea, hermanos, a Judá y hermano, y destruye el templo, los lleva cautivos a Babilonia. Unos 400 años aproximadamente. Entonces, después del reinado del rey Salomón, se divide el reino, el reino o el pueblo del Señor se divide en dos, en el reino del sur y en el reino del norte. En el reino del sur es Judá y el reino del norte es Israel. Allá donde estaba un hombre llamado Jeroboam, hermano. Fíjese, fue en ese tiempo que este hombre Jeroboam se atrevió, hermano, a levantar dos altares, aparte del que ya estaba
en Jerusalén. Y mire lo que le costó, hermano. De hecho, la Biblia tiene un subtítulo ahí en 1 Reyes 12:25 que dice el pecado de Jeroboam. Y el pecado de Jeroboam fue, hermano, el haber levantado 2 altares, hermano, que no debía haber sucedido. Entonces ahí Dios, hermano, le contó como pecado, hermano. Y ahí para adelante, Jeroboam fue identificado, hermano. Fue identificado por este pecado con que había hecho pecar a Israel. Usted lo puede leer, hermano. 1 Reyes 12:25 hasta el 12:32, hermano. Le voy a leer el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Nadie fue juzgado y cargado con este pecado como Jeroboam, hermano, porque Dios no permite. Porque Dios no estaba de acuerdo con que hubiera 2 tabernáculos, con que hubiera 2 templos, con que hubiera 2 sacerdocios funcionando al mismo tiempo. Por eso cuando, hermano, se termina el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, y comienza el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio del Señor Jesucristo, hermano, Dios no permite, no puede haber 2 sacerdocios funcionando, solamente uno, solamente uno. Entonces nadie fue juzgado, hermano, como este hombre. Jamás debió haberlo hecho. Toda su historia de Jeroboam se resume y se recuerda así. Oiga lo que dice 1 Reyes 16:19. Dice: por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. Sobre él cayó. Versículo 26 dice: pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos, su idolatría. De haber edificado, hermano, y de haber establecido sacerdocio en las 2 ciudades, hermano. Dice, porque le fue, el 31, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y luego dice el 22, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ananías, por la rebelión con que me provocaste a ir y con que has hecho pecar a Israel. Y bueno, y dice, y todo siempre repite eso, hermano, con el pecado con que Jeroboam hizo pecar a Israel. Entonces, volvamos al templo de Salomón, hermano. Este fue destruido por el rey de Babilonia y fueron llevados cautivos. Usted sabe, estuvieron cautivos allá 70 años. Y entonces el rey Darío da una orden, hermano, de regresar otra vez a Jerusalén y tratar de reedificar. Y entonces, hermano, ahí regresa a Esdras. Ahí regresa el sumo sacerdote Josué. Ahí regresan, hermano, un montón de gente que regresaron, incluyendo tal vez Nehemías. Ahí tuvo que haber regresado, hermano. Y entonces ellos se regresan y, hermano, echan los cimientos del segundo templo. Aquel templo, al igual que el tabernáculo de Silo fue destruido, el templo de Salomón fue destruido, y ahora hay este otro segundo templo, en el que, hermano, el profeta Ageo y el profeta Zacarías animan al pueblo, animan, hermano, al sumo sacerdote Josué y a Zorobabel para que ellos edifiquen este segundo templo, y prometen que la gloria postrera sería mejor, mucho mayor, dice, que la primera gloria del primer templo de Salomón. Este templo, hermano, este templo es al que el Señor Jesucristo entró y purificó con un azote de cuerdas, hermano. Y caminó y anduvo, hermano, el mero rey de reyes y señores, hermano.
el sumo sacerdote de sacerdotes, hermano, caminando. Por eso ahí se cumple esa promesa, hermano, de que la gloria postrera, ellos ni siquiera se imaginaban que el mero Dios de dioses caminaría en carne y hueso en ese templo, hermano. Y ahí caminó, en ese templo, y estuvo funcionando, hermano, ese templo. Y Dios no permitió otro templo, así como no les permitió hacer otro templo allá en Babilonia. No, hermano, ellos tuvieron que regresar a Jerusalén y construir este segundo templo. Interesantísimo, hermano. Entonces, está funcionando hasta los tiempos, hermano, del Señor Jesucristo. Los apóstoles vienen y les llama la atención, la magnificencia, hermano, de este templo que les había ayudado Herodes a reconstruir. Le hicieron una reconstrucción tan grande que, hermano, que era pues grandioso, ¿no? Y entonces el Señor les dice, miren todas esas piedras, dice, no quedará piedra sobre piedra. Y vuelve, hermano, a suceder que, hermano, en el año 70, a través de un soldado, de un capitán, de un líder del ejército de Roma, hermano, llamado Tito, viene y destruyen ese templo. Y exactamente sucedió así como el Señor Jesucristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué fue destruido, hermano, ese templo? ¿Por qué fue destruido? Porque no podía haber dos templos funcionando al mismo tiempo. ¿Cuándo empezó a funcionar el otro templo entonces? Bueno, el otro templo, hermano, comenzó a funcionar en el año más o menos 33, hermano, cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés sobre la iglesia. Se instituye la iglesia, y como se instituye la iglesia, hermano, entonces ya no hay templos de manos, ya no hay templos hechos de piedra, ni de cueros, ni de mantos, ni de telas, ni de nada. Y nosotros, hermano, la iglesia, los comprados con la sangre de Cristo, los lavados, los redimidos, vienen a ser ahora el nuevo templo de nuestro Señor, hermano. Y ahora somos nosotros la morada del Señor, la habitación del Señor. Por eso, hermano, el libro de los Hechos dice que el Señor ya no habita en templos hechos de piedra ni por manos de hombres, sino que ahora, hermano, Él viene a morar en templos hechos de carne. Entonces, como nosotros somos el templo, ya no hay necesidad de otro templo, de otro tabernáculo. Ahora nosotros, por eso es que ese templo, hermano, el segundo templo, tenía que ser destruido. No podía continuar. Estuvo, hermano, en transición. Hubo una transición en el libro de los Hechos, cuando estuvieron, hermano, mientras empezaba el templo que somos nosotros, y que empezó a funcionar ya, hermano, que empezamos a nosotros ya a congregarnos como iglesia, y que los apóstoles estuvieron encargados de la oración y de la palabra. Y entonces, hermano, cuando ya eso se establece, se destruye el segundo templo. Pero espérese, hermanos, esto es bien interesante para mí, hermano, y quisiera poder yo, hermano, tratar de transmitirle esto, de la importancia de esto, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, también hay un tercer templo, hermano. Va a haber un tercer templo en el cual, hermano, la Biblia dice que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, hermano, va a entrar y lo va a desecrar. Y lo va, hermano, se va a sentar en ese trono. Y se va a proclamar, se va a autoproclamar como Dios. Y se va a volver en contra, dice, de todo lo que es objeto de culto. Si es mormón, si es católico, si es cristiano, si es adventista, si es testigo de Jehová, contra todo, hermano.
Aquí no, no, ahí él va a arrasar contra todo lo que es objeto de culto. Si una imagen es objeto de culto, si alguna escultura, ahí no va a haber excusa para los católicos donde se escondan, que dicen que que no tiene valor alguno, que ellos que no solamente que no la adoran, que solamente la veneran. Ahí no hay nada, hermano. Ahí se acaba eso completamente. Y el diablo, que Dios lo reprenda, se vuelve en contra de todo ello, hermano. Entonces, hermano, ¿cómo es que sucede? Bueno, sucede porque no puede haber dos templos funcionando al mismo tiempo. La iglesia, la cual es ese templo, hermano, que ahorita estamos funcionando, cuando sea quitada la iglesia de la tierra, hermano, el que somos el templo del Señor, viene, hermano, entonces el enemigo va a tener oportunidad. Israel va a tener oportunidad de construir el tercer templo. Entonces la iglesia ya no va a estar aquí como templo. Por eso es que el Señor siempre ha mostrado, hermano, a través de la historia, que no puede haber dos templos al mismo tiempo. No puede haber dos templos, solamente un solo templo. Ahorita es la iglesia la que está como templo, hermano, en la tierra, y está funcionando como cuando esto ya se acabe, cuando el tiempo a la iglesia se le termine, entonces Israel va a tener oportunidad de edificar el tercer templo, hermano. Solamente entonces, si usted encuentra, hermano, otra cosa que pueda hacerme cambiar de idea o de pensar o de pensamiento, y usted lo puede mostrar en la escritura, bienvenido, hermano. Voy a tratar de ser humilde, hermano, en reconocer que me he equivocado, ¿verdad? Entonces, pero hasta ahorita el tema lo he estudiado ya por un poco de tiempo, hermano, y me doy cuenta que Dios, hermano, en su soberanía solamente permite un solo templo en todo el tiempo de la historia, hermano. Usted lo puede mirar en el tabernáculo y dónde se movía el tabernáculo, dónde se iba, cómo era destruido y por qué motivo, hermano. Le dije que fue destruido, abandonó, y que el abandono fue el mayor castigo que Dios podía que pudiera, hermano, ¿cómo se dice la palabra? Infundir sobre su pueblo, hermano. De haber abandonado, el abandono de Dios. De hecho, hermano, el Nuevo Testamento lo dice, no temas, dice, aquellos que pueden destruir el cuerpo, dice, porque de ahí nada más pueden hacer. Temed a aquel que es capaz de destruir vuestra alma y vuestro cuerpo en el infierno. Entonces, el mayor castigo que puede haber, hermano, es estar sin la presencia del Señor. Dios me les bendiga, hermano. Dios les dé paz, les multiplique, sus bendiciones sean sobre sus vidas. Amén. Gloria al Señor.